Bueno, pues quién quisiera hablar sobre esto? ¿Quién quisiera discutir sobre esta primera pregunta? Buenas Ok, noches, doctora. disculpe. Adelante. Ok, creo que, Roberto Palacios de UMAE 71 en Torreón. Muy bien, Roberto, adelante. Pues los mecanismos que podrían estar implicados, pues podrían ser los depósitos de cadenas ligeras lambdas libre que comentó el doctor, que habían sido de 5.337 miligramos sobre el litro. Ese podría ser el primer mecanismo, ya que forma pues cilindros que pueden obstruir la luz tubular e inducir la inflamación y fibrosis, ya que pues las cadenas ligeras lambda al unirse con la proteína de Tam-Horsfall, pues va a producir esa inflamación y fibrosis. Podría ser uno. Otro podría ser la toxicidad directa de cadenas ligeras, que puede ser nefrotóxico y pues otro mecanismo, y la hipercalcemia, hiperuricemia. Además, pues el paciente debutó con un ISS-3 de alto riesgo, pues tenía lesión renal, que pues puede ser de mal pronóstico. Entonces, pues podrían ser uno de esos mecanismos. Ok, ¿alguien quisiera añadir algún otro tipo de mecanismo de daño renal en mieloma? Hola doctora, buenas noches. Mi nombre es Eva, soy residente de segundo año del Hospital Juárez de México. Como ya comentaba mi compañero Roberto, bueno, pues están esos mecanismos, algunos otros que faltaron por mencionar, me parece que fue pues la microangiopatía trombótica propia, pues causada por el mieloma y la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, esto pues considerando el microambiente inflamatorio que se produce en la enfermedad del mieloma, y que pues va a aumentar el daño vascular y la progresión de la enfermedad renal, ya sea hacia algo agudo o posteriormente hacia algo más crónico. Ok, gracias, Eva. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario sobre otro daño de nefropatía por esta enfermedad? Hola, sí, doctora. Carlos Aguirre de Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También, bueno, es importante destacar que estos pacientes pues tienen mayor riesgo de infecciones por la misma enfermedad per se. Entonces, bueno, estas mismas infecciones pueden pues desencadenar citocinas inflamatorias que pueden causar pues cierto grado de daño renal. Además, bueno, la hipercalcemia propiamente, deshidratación, en algunas ocasiones hiperuricemia, síndrome de lisis tumoral, en algunos casos pues más raros, y pues el depósito de inmunoglobulina monoclonal no amiloide y también propiamente el depósito de proteína amiloide a nivel glomerular. Ok, muy bien, Carlos, gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algún otro mecanismo de daño renal? Sí, yo, buenas noches. Hola, Eh, yo, Ramsés. yo quisiera comentar sobre los mecanismos de daño también por medicamentos. En este caso, cuando le preguntó al doctor sobre qué medicamento se le dejó referente a las lesiones osteolíticas, en este caso, pues al tener una tasa pues menor de 30, pues sí, los bifosfonatos también generan, pues es un agente nefrotóxico que va a propiciar el daño renal, al igual que los AINES, inclusive hasta la lenalidomida, y como comentó la compañera, pues también las microangiopatías, en este caso, son secundarias generalmente al mismo tratamiento, bortezomib, carfilzomib, hasta hiperviscosidad. Muy bien, Ramsés, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, Adelante, Jobsan. buenas noches, Ya doctora. sé quién eres, Eh, Jobsan. sí, soy Hola, residente de tercer año de la UMAE en Torreón, doctora. yo lo Sí, sé. Muy bien, cuéntanos, Jobsan. muy bien. Sí, solo para ya complementar todos los mecanismos que dijeron, también sabemos que hay daños a niveles de las células tubulares, tanto
proximales como distales. Tanto del lado proximal, pues hay un exceso de endocitosis de estas cadenas ligeras, entonces esto propicia que haya un aumento de la vía de redox, y esto a su vez aumenta también la vía de factor de transformante beta, y aumento de interleucina 6 8, que esto va a llevar a lesión de las células tubulares. Sobre todo, puede haber desde pues, lesión hasta necrosis, y a su vez, pues esto conlleva un infiltrado proinflamatorio a nivel peritubular, y esto ya puede llevar pues a la fibrosis progresiva. Ok, muy bien, Jobsan. ¿Alguien más que quisiera comentar? Hola, doctora. Soy Hola, residente del Hospital Juárez de México. hola, Farid. Hay también se ha visto que hay plasmocitomas a nivel renal. Este no fue el caso, pero igual interfieren en la estructura a nivel renal y pueden provocar uropatía obstructiva, más toda la cuestión de la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular puede provocar también microangiopatía en el mismo riñón y puede provocar agregación plaquetaria y con esto formación de trombos en el mismo flujo sanguíneo renal. Ok, muy bien, Farid. ¿Quién más quiere comentar? Hola, doctora. Mucho Hola, gusto. hola, Adel. Alan, mucho gusto. Bueno, para no repetir lo que ya dijeron mis compañeros, sí me gustaría agregar que sobre todo las cadenas ligeras siempre hay que tomar en cuenta el peso molecular de ellas, que por eso es que se precipitan de manera eh, más acelerada en el túbulo proximal y sobre todo el lambda. Normalmente kappa tiene un peso molecular de 25 kilodaltones y capa 25 y lambda 50. Y normalmente los poros del glomérulo tienen un límite de filtración de 40 a 70. Estas llegan al túbulo proximal, se reabsorben y se metabolizan, y ahí es donde producen el daño. Y pues, ya como mencionaban muchos de mis compañeros, existen prácticamente 4 lugares en los cuales puede afectarse esto. Vasos sanguíneos, que este puede ser por amiloidosis de cadenas ligeras, ¿no? De enfermedad por depósitos de la inmunoglobulina monoclonal. Puede afectar glomérulos, que igual son diferentes tipos de afectaciones. Puede afectar túbulo proximal, túbulo distal, y en cada uno de ellos existe una manifestación, y cada uno de ellos tiene una presentación diferente. Por eso le preguntaba de las proteinurias, porque se puede presentar como enfermedad de Fanconi, como un síndrome nefrítico, como una incuria renal rápidamente progresiva, como una enfermedad renal crónica. También existe un mecanismo no asociado a la inmunoglobulina monoclonal que es asociado a C3. Es la glomerulonefritis asociada a C3, que es algo de los que no mencionaron los compañeros, y pues eh, de, de las otras ya las mencionaron la mayoría. Y sí, yo creo que hubiera valido la pena ver el nivel de proteinuria, incluso si se hubiera podido hacer una biopsia renal buscando sobre todo la etiología exacta de esta enfermedad. Muy bien, Alan. Gracias. ¿Alguno más que quisiera hacer alguna consideración? Hola, Bueno, doctora. Buenas noches. Soy el doctor José R1 de hematología del Hospital Juárez. Yo creo que ya para concluir la parte de la lesión renal, complementando lo que dijo el compañero anterior, sí era como que muy importante si pudieran haber medido la albuminuria y la proteinuria, puesto que los dos mecanismos más frecuentes es la lesión tubular y la lesión a nivel del glomérulo. Lo más común en las cadenas ligeras es la lesión tubular. Hay como que un algoritmo que nos permite saber, al calcular el ratio de la albúmina en orina sobre la proteína total, en qué parte si la lesión está en el glomérulo o el túbulo, y nos orienta si el paciente requiere o no una biopsia. Si el ratio es menor a 40, lo más probable es que sea una nefropatía por cilindros de cadenas ligeras, y si el ratio es mayor a 40, nos habla de una lesión a nivel de glomérulo, por lo cual estos pacientes que tienen más del 40% del ratio se benefician de recibir una biopsia, ya que nos aporta información relevante para el pronóstico de si el paciente va a terminar con tratamiento sustitutivo de la función. Ok, muy bien, José, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, ya para concluir un poco igual sobre la pregunta que le leí a mi compañero, igual menciona el impacto pronóstico que tiene en el paciente. Pues bueno, es importante mencionar que pues la dependencia de tratamiento ejecutivo de la función renal en los pacientes con mieloma pues va a estar asociada a una disminución en la sobrevida pues global y también en la sobrevida libre de progresión. Pues en este paciente, si no me recuerdo, tenía una CKD-PI de 7, pues ya una nefropatía terminal básicamente, o pues bastante avanzada. Esto pues iba a limitar la intensidad terapéutica y pues iba a reducir también la elegibilidad del trasplante, que bueno, es también una de las siguientes preguntas que menciona pues aquí en el caso clínico. Y pues bueno, también el ISS en el que se encontraba el paciente, que era 3 con una beta 2 microglobulina, si no mal recuerdo, mayor a 30, y pues el fallo renal pues avanzado o terminal, pues nos daba una final, pues una elevada carga tumoral, pues, y empeoraba la respuesta del tratamiento. Ok, muy bien, Eva. Bueno, la insuficiencia renal, aún estando en hemodiálisis, no es una contraindicación para el trasplante. Simplemente el trasplante se tiene que hacer con una dosis diferente. En vez de 200 miligramos por metro cuadrado de melfalán, intravenoso, por supuesto, tendría que hacerse con 140 miligramos por metro cuadrado. Entonces, pues bueno, esa sería nada más algo a tomar en cuenta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna, no sé, hablar del tema, hacer alguna consideración? Ok, muy bien. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el tratamiento ideal en un paciente con mieloma múltiple que debuta bueno, con insuficiencia renal? Bueno, muy bien. Hola, Entonces, hola, doctor. adelante. Sí, mucho gusto, Alan, nuevamente. Bueno, en pacientes que debutan con insuficiencia renal, pues se prefieren fármacos que no se metabolicen a ese nivel o que no agudicen tanto la falla renal. Uno de los esquemas que más se ha utilizado ha sido VSD o el famoso CyBorD. En este caso hablaban mucho de los inmunomoduladores, la lenalidomida. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay debut con falla renal. Creo que en el caso no recuerdo haberlo visto bien, pero creo que iniciaron con ciclotalidexer. Yo creo que hubiera valido la pena dejarle el proteasoma, en este caso pues hubiera sido bortezomib, el VCD, y agregarle pues la talidomida. Si ya comenzaba a mejorar la función renal, si me hubiera planteado pues cambiar el inmunomodulador y eh, es el esquema pues que se ha utilizado incluso en gamapatías monoclonales de significado renal. Es el esquema que recomiendan en la mayoría de los casos. Incluso se podría utilizar daratumab, pero igual daratumab también podría agudizar un poco la falla renal, la función renal. Pero creo que yo le hubiera dado VCD. Ok, muy bien, Alan. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Ramsés. Sí, referente al tratamiento, bueno, pues de acuerdo pues a literatura, se dice que el paciente con, pues en este caso, pues riñón de mieloma, pues se debe de hidratar intensivamente, en este caso, pues 3 litros, suspender agentes nefrotóxicos y pues también dejar terapia antimieloma. Ahí es donde yo coincido con mi compañero Alan y también quería pues hacerle una pregunta a usted referente a los recambios plasmáticos. Estuve leyendo un poco que los recambios plasmáticos pueden ayudar inclusive a disminuir esa carga de cadenas ligeras. Entonces, no me quedó claro del todo, pero dije, voy a comentarle a la doctora si tiene alguna experiencia referente a ello. Ok, Ramsés. Sí, efectivamente, un, es decir, dame un segundito. Ok, la hemodiálisis, pero tienen que ser unos filtros especiales, o sea, no es cualquier hemodiálisis, tiene que ser con unos filtros especiales
que no están disponibles en México. Ajá. Estos filtros están disponibles en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Estos filtros son capaces de remover las cadenas ligeras y de esta manera, pues, mejorar la insuficiencia renal. Pero pues es una estrategia que no la tenemos disponible, pues, en la mayoría de los centros, al menos de México, Latinoamérica y en algunos lugares de Europa. Doctora. Ah, dime, Alan. Me llamó la atención que, bueno, no recuerdo bien, pero según vi el caso, el paciente no tenía ningún criterio en ese momento para iniciar terapia sustitutiva renal de urgencia. Comentó el doctor que le iniciaron desde el primer momento, tengo entendido, terapia sustitutiva renal en su área de hemodiálisis. Pero este paciente, incluso muchos pacientes hemos visto que tienen creatinina más elevada y con el tratamiento van mejorando. Y aparte, como decía el doctor Rancés, con toda la terapia ayudante, evitar nefrotóxicos, obviamente evitar el uso de diuréticos, la hidratación, mejorar el calcio, todo, ¿no? Pero sí me llamó la atención que lo iniciaron de manera muy, muy temprana y este paciente no estaba hipervolémico, no tenía síndrome urémico, según reportaron el caso, no tenía encefalopatía urémica, no pusieron una gasometría para ver cómo estaba el calcio ionizado, para ver si tenía algún trastorno ácido base de urgencia que ameritara terapia sustitutiva renal de entrada, así como se la dieron. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de tener pacientes con creatinas mucho más elevadas, con azuados un poco más elevados, y el paciente pues comienza a mejorar gradualmente. Esa creo que fue mi apreciación de que tal vez lo iniciaron de manera muy temprana la terapia sustitutiva renal, impactando que el tener un dispositivo, un catéter agudo y todo eso, ayudando a la quimioterapia, pues es un riesgo de infecciones, de hospitalización, es una puerta de entrada para riesgo de endocarditis, para bacteremia. Entonces, creo que sí se lo iniciaron muy rápido, ya que diferente hubiera sido que nos hubiera comentado que el paciente tuvo una urgencia dialítica y sí o sí tuvo que tener terapia sustitutiva renal. Pero creo que o no lo leyó o no lo aprecié, pero me dio la impresión que en el momento que le iniciaron, y como lo dijo el doctor desde inicialmente le iniciaron terapia sustitutiva renal, no me parece que en ese momento haya tenido indicaciones para iniciar terapia sustitutiva renal, sobre todo porque muchos pacientes con la quimioterapia comienza a a mejorar, perdón, la lesión renal de estos pacientes. De acuerdo. ¿Alguno más quisiera participar? Ok, bueno, entonces el tratamiento de la insuficiencia renal al debut del diagnóstico, sí, totalmente de acuerdo en que se debe dar un esquema con bortezomib más dosis alta de dexametasona. Recuerden que la dosis alta de dexametasona en mieloma múltiple se considera 480 miligramos en un ciclo de 28 días y la forma de darlo es en pulsos. 4 días sí, 4 días no, 4 días sí, 4 días no y 4 días sí. De manera que recibe 12 pulsos, y finalmente hay un descanso de 10 días de la dexametasona. Entonces, el bortezomib se debe de combinar con ciclofosfamida o con talidomida. Entonces, este es el esquema triple que recomienda el International Myeloma Working Group para los pacientes con insuficiencia renal. Muy bien, pues vamos entonces a la segunda pregunta. Un segundito, aquí está. Mm, perdón. Ok, ¿cuál es el tratamiento de primera? Ah, pues ya lo pusimos ahí. Perdón, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de pacientes con mieloma múltiple y lesión renal? Bueno, pues ya lo considero. Doctora, Dime. disculpe, esas son las del grupo uno, las de nosotros son las de Ay, bajito. perdóname. En este La que dice, paciente, ajá, gracias, doctor. no, gracias a ti. En este paciente, ¿cuáles son las implicaciones de la ausencia de trasplante autólogo? ¿Ok? En la estrategia de tratamiento y qué criterios habría que evaluar para reconsiderarlo. ¿Quién quisiera hacer comentarios al respecto? Eh, del Bueno, Hospital si Juárez de quiere, México, de perdón. Miguel Farid de Díaz, eh, para reevaluar nuevamente el tratamiento de este paciente, es necesario ver cómo se encuentra la médula. Una biopsia de médula, valorar cómo se encuentra el paciente, ya que ha recibido múltiples tratamientos previos y sobre todo no sabemos igual el deseo del paciente si lo va
a querer. Yo entendí que pues no deseaba el trasplante y por eso se dio con mantenimiento con Borte y Dara. Ok. Pues mira, doctora Faride, la biopsia de médula ósea no es un criterio para tomarlo en cuenta para trasplantar o no a un paciente. Ujú. Nosotros, es decir, las respuestas las puedes, ¿no? Puedes medir, debes medir la respuesta al tratamiento de inducción o de reinducción de acuerdo a los criterios, pero tú sabes que hay criterios en los que no amerita hacer una biopsia de médula ósea. Por ejemplo, si tienes nada más una muy buena respuesta parcial. Entonces, bueno, la biopsia solamente pues toma lugar en el momento en donde tienes que evaluar si el paciente tiene respuesta completa o no. No sé si alguien más quisiera hacer otra Yo, consideración. doctora. Ajá. Sí, doctora. Nuevamente, Alan, mucho gusto. Ujú. Sí, mi respuesta a eso sería el impacto que tendría, sería sobre todo en la supervivencia libre de progresión. Ya nos lo demostró el estudio de Termination, que fue un estudio donde usaron BRD y por 3 ciclos versus VRD y versus trasplante, perdón, y el mantenimiento, ¿no? Entonces, en este vimos que los pacientes que se trasplantaron tuvieron una supervivencia libre de progresión más elevada. Tuvieron aproximadamente 21 meses de supervivencia libre de progresión en los pacientes que se trasplantaron y, si no mal recuerdo, tenía un hazard ratio de 1,53 que nos dice esto, que tienen 53% más riesgo de progresión en el grupo BRD versus los pacientes que se trasplantaron. Entonces, el impacto que tiene el no trasplantar a un paciente con mieloma múltiple se basa sobre todo en la supervivencia libre de progresión, es decir, tienen más riesgo de recaer mucho más temprano, mientras que si los trasplantamos, pues tienen menos riesgo de recaer, incluso mantienen una supervivencia libre de progresión casi de 2 años, que son 21 meses aproximadamente, como nos mostró el estudio de Termination. Otros estudios como el Cassiopeia, como el Perseus, en ellos el objetivo primario fue más profundidad de la EMR. En este del Determination sí lo que evaluaron fue supervivencia libre de progresión, por eso se utiliza mucho el determination en los pacientes para definir el impacto que tiene en la supervivencia libre de progresión trasplantar a un paciente o no con mieloma. Y evidentemente, pues el mantenimiento es lo que nos va a dar es más negatividad de la profundidad de la enfermedad residual medible. Esa sería mi apreciación, doctor. Ok, bueno, totalmente de acuerdo en esta situación. La supervivencia libre de progresión es mayor en los pacientes que se trasplantan y algunos estudios también, perdóneme, también demuestran un beneficio en cuanto a supervivencia global. Entonces, esta es la gran importancia del trasplante. Otra consideración es nada más que el paciente tiene que tener cierta respuesta al mieloma, o sea, Sí. no Ah, podemos sí. trasplantar a un paciente con enfermedad estable, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una citorreducción efectiva para que el paciente pueda ser considerado al trasplante. ¿Usted Eh, cree, doctora, que con una muy buena respuesta parcial sea lo menos requerido para trasplantarlo o cree usted que sea una respuesta completa, aún no rigurosa, o con no, una yo creo muy que buena con muy respuesta buena parcial? respuesta parcial es un parámetro adecuado o una respuesta adecuada para trasplantarlos. De acuerdo, muchas gracias. Recordar que el trasplante debe ser con el melfalán intravenoso, ujú, esto hay que entenderlo. Y pues finalmente que el papel del trasplante en tándem, pues se sigue considerando algo que se debe de realizar en pacientes de muy alto riesgo. Ujú. Entonces, habrá que tenerlo ahí, nada más considerar que se tienen que criopreservar células, bueno, que cosechar células para dos trasplantes y criopreservar unas de ellas si es que el primer trasplante se va a realizar con las células en fresco. Ujú. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consideración. Sí, yo, referente Adelante. a, Ujú. sí, referente al trasplante. De hecho, pues lo que se dice es que para ver si vas a trasplantar un paciente o no, es primeramente que nada, pues tener un fish. Referente al caso, pues yo creo que faltó, pues tener un fish para saber si era un paciente de alto riesgo o no era de alto riesgo. ¿De qué? Para evidenciar, pues ya sea las translocaciones, 11-14, la delección del 17, entre las otras de alto riesgo. Entonces yo creo que eso es parte importante para, a partir de ahí,
pues hacer un par de aguas y pues llevar al paciente a trasplante, claro, siempre y cuando principalmente si el paciente quiera o no. Creo yo que el paciente, pues como usted comentó anteriormente, no tenía contraindicaciones para un trasplante, solamente pues el esquema reducido de melfalán por la falla renal que tenía el paciente. Referente a eso, y pues yo creo que pues para partir para un trasplante, pues realmente que nada hay que ver pues translocaciones de alto riesgo y ya de ahí partir si le vas a dar o no le vas a dar, pues ya los ciclos de quimioterapia, 3 a 6 ciclos o 8 a 12 ciclos si no lo quiere, solamente eso. ¿Ok? Bueno, la movilización, o sea, si la cosecha se recomienda entre los 4 y 6 ciclos de quimioterapia, preferiblemente los 4. Recordemos que si estamos dando algún esquema de inducción con lenalidomida, esta es recomendable darla como máximo 6 ciclos, pero idealmente 4 ciclos, porque la lenalidomida nos disminuye la reserva de células hematopoyéticas totipotenciales. Entonces, esto es algo muy importante. Y bueno, recordar que el trasplante autólogo tiene papel en cualquier mieloma, ajá, desde el mieloma de bajo riesgo, intermedio o alto. Y pues efectivamente, doctor Ramsés, desafortunadamente en este paciente no se realizó. Ah, ya nos tenemos que ir. Uy, perdón. Vamos Si regresando de la quieres, vemos plenaria. Ay, discúlpeme, por favor. Pensé que teníamos, sí, vi que teníamos 30 minutos, pero se fue muy raro, muy rápido. Bueno. Bueno, complicaciones esqueléticas, nada más rapidísimo. Eh, bueno, todo paciente con mieloma múltiple sintomático debemos de darle un tratamiento para la enfermedad ósea, a usar un antirresortivo o ácido zoledrónico o denosumab. Denosumab lo preferible es reservarlo nada más para los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, chicos, pues perdón porque se me fue el tiempo, pero bueno, creo que fue una discusión muy positiva, al menos para mí. Entonces nos salimos y vamos a la plenaria. Gracias.